14, versículo 14. Aleluya, gloria al Señor. Cuando tengamos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, la cual vamos a leer en esta hora, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice de la siguiente manera: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadillos. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo, alabanza y gloria, honor y poder sean siempre dados a ti. Nos acercamos como siempre a tu palabra con temor y con temblor, Señor. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder llevar esta palabra a plenitud, Señor, con rectitud, con integridad, Señor. Padre, guíanos siempre a toda verdad, para que tu pueblo sea edificado, crezca, Señor, y tu nombre sea siempre exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse. Y a su nombre. Mis amados hermanos, estamos en la tercera parte de lo que es el el capítulo 14. Ya estudiamos las dos partes anteriores, ya vimos los ángeles, ya vimos también, hermanos, los 144,000 especiales del Señor, dijimos que eran por elección. Vimos también el mensaje de los tres ángeles, la misericordia de Dios enviando al ángel con el evangelio eterno para ser predicado. Hermano, Dios siempre está extendiéndole al hombre su misericordia. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Ahora, hermanos, la escena cambia un poco. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se presenta algo glorioso. ¿Y cuál es lo glorioso? Que el fin de los tiempos se llega. Nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la parábola de la cizaña y el trigo, el Señor explicó, y usted recordará cuando le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste solamente semilla buena? ¿Cómo es que ha salido esta cizaña? Y el Señor dijo: la verdad es que por la noche un enemigo vino y sembró la cizaña. Cuando el Señor hace la explicación, hermano, en Mateo 13, la gloria es el Señor, 37 al 43, lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que es la imagen que estamos ahorita hablando en Apocalipsis 14. Dice la palabra del Señor: respondiendo Él les dijo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos hay aquí que se consideran buenas semillas? Levante su mano si usted es un hijo del reino, si usted es un hijo de Cristo. Levante su mano y diga: Señor, gracias, porque esta tierra resultó fértil para tu palabra. ¿Por qué usted está aquí, hermano?
¿Por qué? Porque esto no es del que quiere ni el que corre, sino de aquel quien Dios tiene misericordia. Dice entonces, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega, oiga bien, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Ya vamos a ver que estos segadores, estos ángeles, no vienen por los escogidos del Señor. Estos van a recoger los racimos de uva, porque si usted se fija, hay dos hoces en juego. La primera hoz la va a meter Cristo. La glorificación. Ya vamos a volver a la escritura en el capítulo 14. Dice la palabra del Señor en el versículo 40 de Mateo 13: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, para muchos Apocalipsis representa temor, pero para los que son de Cristo debe representar gozo y seguridad en que las promesas de Cristo se van a cumplir en la vida de cada uno de sus elegidos. Regalen ofrenda de palmas al Señor. Dice, hermano, y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca, y volvemos al 14:14, por favor, de Apocalipsis. Y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Hermano, una clara imagen. Se recuerda, Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que ha de ser. Allá se nos dio la imagen. ¿En dónde se nos dio la imagen? Joel. Si lo quiere, Daniel, hermano, si lo quiere leer, si lo quiere apuntar, apúntelo, y si no, solo escúchelo. Daniel 7, 13, 14 dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. En otras palabras, el que viene sentado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viene sentado en una nube, iglesia. Dice que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Amados, cuando usted estudia la palabra del Señor, se va a dar cuenta que existen dos palabras para decir corona en el griego. Una, hermano, es Estéfanos, que es por eso que muchos se llaman Esteban, otros se llaman Estefanías. Hermano, viene de la misma raíz y significa coronados. Otra palabra es la palabra que usted y yo ya conocemos, diadema, que también es palabra de origen griego. Ahora, Estéfanos es una corona entretejida, y es una corona hecha de diversos materiales. Depende del honor que se le quiera dar, así será el material con el que se hace esa corona. Ahora, en este caso, la corona de nuestro Señor es de oro, el rey de los metales sobre la tierra, o algo que es incorruptible, algo que nunca se oxida, hermano, es decir, que permanece. Pero hay una gran diferencia entre Estefanos y diadema. Diadema refleja realeza, refleja hegemonía, monarquía, es decir, autoridad para reinar delegada. Mas sin embargo, Estéfanos, que es la corona, hermano, que está mostrando en estos momentos nuestro Señor, ¿significa qué? Significa victoria, significa vencedor. Hermanos, ahora vemos a Cristo no con la corona de espina de oprobio con la que fue crucificado, sino que lo vemos venir en gloria, en todo su esplendor, como el vencedor entre el bien y el mal. Gloria sea el Señor, hermano. Es hermosa la imagen,
porque Él viene venciendo y va a vencer a aquel que dicen que salió venciendo y para vencer, que ya lo estudiamos, que es el anticristo. Él lo va a vencer y al final lo va a terminar matando con la espada de su espíritu. Hermanos, es una imagen maravillosa y ya se va a dar cuenta usted que cuando comencemos el capítulo 15 dice, vi otra señal grande y admirable. ¿Por qué Dios en medio del juicio habla de grande y de admirable, iglesia? Porque para los que son de Cristo es de gran gozo, de gran alegría ver lo que se está diciendo aquí que se va a cumplir. Pero los que no tienen a Cristo, para esos es terrible. Pero se les está predicando el evangelio, ¿para qué? Para que no sean parte de los que reciben la marca, el número de la bestia o adoren al dragón, hermano, sino que den la verdadera oración a aquel que hizo los cielos y la tierra y que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Regale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Entonces nuestro Señor viene con su corona de victoria, viene con estefanos, la gloria sea el Señor, y trae en su mano una hoz aguda. Es Él quien va a cosechar su trigo. No manda a nadie, está yendo Él a cosechar su trigo. Ahora quiero que entienda una cosa: este no es el rapto ya ocurrió. Esto ya lo vamos a ver porque en el capítulo 16, amados hermanos, en el capítulo 15, hermanos, vamos a ver que hay una multitud parada sobre un mar de vidrio mezclado con fuego y tienen las arpas para dar adoración a Dios. Y esos son los que han vencido sobre la bestia, sobre su número, sobre su marca y sobre su nombre. Entonces esto está completamente conectado con lo que va a suceder en el capítulo 15. Y entonces dice, hermano, de que lleva su voz aguda, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Los versículos que acabamos de leer son versículos que también tienen su sombra y figura en lo que es el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Joel capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, Joel 3, versículo 13 dice, oiga lo que escucha: echa la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Este pequeño versículo nos está mandando nuevamente a Apocalipsis 14, donde van a estar las dos ciegas: la siega del trigo y la vendimia de la viña, de los racimos de uva. Que esos, hermanos lindos y amados, no es pueblo de Dios, porque dice, porque mucha la maldad de ellos. Hay dos eventos que se van a dar. Ahorita vamos a entrar al primero. La mies está ya madura, le dijo el ángel a Cristo. Hermano, algo que el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, hermano, cuando estaba con la mujer samaritana. Usted recordará, hermano, cuando el Señor le dice, no decís en Juan 4:35 al 38, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros los labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Mire, Cristo va a hacer lo que mandó hacer a otros. ¿A quiénes otros? Mire, el que tiene la paz, dile, a ti y a mí nos ha mandado a hacer esto. Hermano, por misericordia yo me gradué en una escuela, la Escuela de Agricultura, donde el lema era aprender haciendo. Si no aprendemos a hacer,
¿cómo vamos a enseñarles a otros? Si usted no aprende a dirigir, ¿cómo va a dirigir a otros? Pero para poder dirigir, usted tiene que ser dirigido alguna vez. Tiene que ser enseñado, hermano. El Señor Jesucristo nos ha dado una tarea a usted y a mí, que somos la iglesia de Cristo, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. ¿Cuántos tenemos a Cristo? Levánteme la mano los que tiene a Cristo. Entonces, si usted tiene a Cristo, usted puede dar a Cristo. No hay excusa. Ay, pastor, pero es que yo no he cruzado el instituto, que yo no he recibido las clases de adoctrinamiento. Hermano, vaya a preguntarle a la samaritana cuántas clases le dieron y se fue a decirle a todos acerca de Cristo. Y eso nos está ubicando en ese versículo de Juan 4, hermano, donde el Señor le dice, cuando la mujer se fue a decirle, oigan, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Amados, cuando ese grupo de gente venía, hay una característica con el pueblo samaritano, y es que todos vestían de color blanco. De esa manera se diferenciaban de los israelitas y de otras culturas. Cuando ve venir todo ese montón de gente, que el Señor le dice, alcen la vista, y como dicen ustedes que la cosecha, la siega es para 4 meses. Miren, la cosecha ya está lista. Les está diciendo, hermano, no miren para otro lado y esperen tiempo. Fíjense que ahorita es el tiempo de cosechar. Dios bendiga a los hermanos que han invitado a alguien en esta tarde. Dios bendiga a los hermanos en Cristo que están predicando el Evangelio, que están compartiendo con sus hermanos, con sus compañeros, con la familia. Hermano, Dios los bendiga, porque esa es la labor que Dios nos ha dejado. Y dice, bendecido, bienaventurado el varón a quien su Señor lo encuentre haciendo lo que le ha mandado. Es una carga, es una responsabilidad tan grande. Yo sé que nos sentimos privilegiados, gozosos. Ya tenemos a Cristo, tenemos salvación, vida eterna, tenemos promesas de eternidad. Vamos a recibir dones, galardones, hermano. Pero mientras se llegue ese tiempo, tenemos que estar trabajando. Tenemos que continuar segando el trigo del Señor. Amado, dice versículo 15, del templo salió, dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hermano, cuando se habla que la mies de la tierra está madura, significa que ya alcanzó un nivel moral y espiritual deseado por Dios para poder cosecharlo. A veces preguntamos, ¿y por qué el hermano que estaba tan fuerte, por qué el Señor se lo llevó? Si él era devoto, si él era el primero en venir, el último en irse, él quería siempre andar sirviendo, porque ya estaba maduro, se lo llevaron. Ahora se podrá pensar usted, ¿y por qué aquel que da tanto problema dentro de la iglesia, aquel que solo anda mire hablando y señalando, murmurando y murmurando, no se lo lleva? Porque está verde, hermanos. Y si se va en esa condición, no va a entrar al granero del Señor. Tienen que tirarlo afuera. Hermanos amados, las cosas espirituales siempre se están dando, a pesar de que no hemos llegado ahorita en este tiempo al 14:14 de Apocalipsis. Pero es necesario que tomemos el entendimiento espiritual de las cosas que están sucediendo. Y dice el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Muchos van a pensar, qué chévere, nos vamos. Espérenme, ya les explico. La hoz es un instrumento de corte. ¿Cuántos conocen la hoz? Yo la usaba cuando arrancaba arroz y agarrábamos la panoja de arroz y le metíamos la hoz. Facilito para cortarlo. Entonces la agarraba con el brazo y ya estaba cortada. Pero si esos vegetales pudieran expresar dolor, gritarían. Porque no es fácil, hermano. Usted cuando se corta un dedo, ¿no le duele? ¿No le arde? Claro que sí. Entonces esto va a representar, hermano mío, una situación
dolorosa. El rapto es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque dos estarán en el campo, uno será dejado y otro será llevado. Dos que estarán en la cama, uno será dejado y otro será llevado. Dos que estarán en el molino, uno será dejado y otro será llevado. ¿Cuántos sufrieron? Nada. Por eso que Pablo dice: anheláramos no ser desnudados, sino que ser arrebatados, hermano. Porque muchos le tenemos miedo al momento de la muerte, porque los procesos de muerte son variables. Sí. Hermanos, hay uno que un frenazo y ya se murió, fácil. Otro que se quebró todos los huesos y pasa meses metido en el hospital, sufriendo. Pero denle gloria a Dios porque está agonizando, porque todavía ahí hay tiempo de arrepentirse si todavía tenemos pecados que confesar y pedirle perdón al Señor. Hermanos, entonces estos hermanos que van a ser cegados son los que están en medio de la gran tribulación y son los que, hermanos, se han resistido. Recuérdense que el enemigo, el diablo, se fue y persiguió a la mujer que había dado luz el hijo, y al ver de que no la pudo agarrar, dice que se volvió y se fue a hacer guerra contra sus descendientes, los que tienen el testimonio de Cristo. Y dice la palabra también que se le permitió al enemigo vencer a los santos. Se fue a hacer guerra contra los santos y se permitió vencerles. Oiga, cuando dice que le permitió hacer guerra, significa que los santos presentaron oposición. Los santos se defendieron. No crea que solo como mansas palomitas o mansos corderitos se van a dejar matar. No, hay gente que está peleando, hermano. Hay gente que se está defendiendo. Pastor, pero si es malo matar. Matar con alevosía es malo. No matarás, pero defenderse. ¿Quién de nosotros no se metiera si ve que su hijo, su hija, su esposo, su esposa, padre, madre lo están queriendo asesinar? ¿Usted cree que no se metiera? No hay que ser hipócrita, hermano. No hay que decir: no, yo voy a orar y voy a reprender. No, hermano, hay momentos en los que se usa la reprensión y hay momentos en que, mire, el cuerpo, la misma mente le dice: anda y socorrerlo. Amén, iglesia. No sé si está entendiendo el mensaje, hermano. Pero, hermano, les van a hacer guerra. Y dice el Señor, hermano, estas personas necesariamente tienen que ser sacrificados. La hoz es corte, es desarraigarlos de esta realidad corpórea, terrenal, y pasar a un plano que es el plano donde todos ustedes y yo queremos estar. Porque estar delante de ¿qué? De la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Regálele otro ofrenda de palmas al Señor. Dice versículo 17: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Hermano, cuando vemos esta imagen, vemos la imagen también de Mateo 25, 31, 33. Dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermano, la iglesia no debe anhelar estar en esa situación, porque eso es para los que se quedan. La iglesia debe estar preparada ¿para qué? Para la bienaventurada esperanza que estamos esperando, que es el arrebatamiento glorioso para estar con el Señor para siempre, iglesia. Pero los que se quedan, los que se arrepienten, los que no adoran a la bestia, recuérdense que hay dos categorías. Hay unos que la van a adorar y hay otros que se van a dejar marcar solo por guardar la vida. Y se la piensan a veces pasar de inteligente, así como muchas veces nosotros pensamos cuando le dice: acepta a Cristo y toma la vida, porque si no te vas a ir al infierno. No, dice: yo prefiero mejor quedarme en el centro.
ni agarro ni para un lado ni para un otro. Pero oiga, el Señor dice que a los tibios el Señor los va a vomitar. No podemos, o estamos con Cristo o estamos contra Cristo, o estamos con el diablo o estamos contra del diablo, que si lo reprende, hermano. Entonces, hermano, dice entonces que el ángel le salió. El ángel tenía poder sobre el fuego. ¿Por qué? Porque es uno de los que trae juicio para esta tierra. Recuérdense que el Señor ha dicho: no volveré a destruir a la humanidad con agua, pero la próxima destrucción viene con fuego, porque el fuego purifica, hermano, porque el fuego limpia, porque el fuego es necesario para poder purificar esta tierra y para que se establezca el reinado milenial de Cristo. Alabanza y gloria sea al Señor. Y dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Así como la mies estaba madura, que había alcanzado, hermano lindo y amado, la plenitud moral, la plenitud de fidelidad, de integridad para con Dios, así estos alcanzaron el tope de la corrupción y de la maldad. Mire cuántas cosas malas se están dando en estos días. Cómo la gente le está llamando malo a lo bueno, y a lo bueno le está llamando malo. Hermano, el nivel de deterioro moral ha llegado a puntos inaceptables. Hoy, antes, yo recuerdo cuando alguien decía que el bien común prevalece sobre el bien particular. Es decir, de que si hay alguna cosa que le interesa más a toda la población general, pues se votaba porque eso fuera para allá, para beneficio de todos, la mayoría. Pero hoy se está votando en beneficio de minorías que están pervertidas, y que no les basta con estar perdidos y pervertidos, sino que también quieren arrastrar a nuestros propios hijos, a nuestras propias familias, hermano. La gloria es el Señor. Entonces dice, hermano, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ya están pervertidos, como dice la palabra del Señor: el que es santo, santifíquese cada día más. Y el que es impío, sigue obrando impíamente cada día más. Dios no lo está deteniendo, hermano, pero Dios está mandando su evangelio para que recapacitemos. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? En santidad. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? En paz. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? En amor, iglesia, porque es el mandamiento que nos ha sido dado. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Tratando de agradarle a aquel que dio su vida por usted y por mí. Ya esta nueva vida, ¿cuántos tenemos nueva vida en Cristo? Ya no es para que la vivamos conforme a nuestras mentalidades, a nuestras concupiscencias. Tenemos que sujetarnos a la voluntad del Señor. Por eso se escribe: hacer tu voluntad me ha agradado. Hermanos, busquemos hacer la voluntad del Señor. El ángel arrojó su hoz y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Un lugar que Dios ha determinado y que ya lo vamos a ver, hermano, que ha preparado Dios para tirar las uvas. ¿Cuántos sabemos que al final de los tiempos dice que la ciudad amada, la ciudad del gran rey, será asediada, estará rodeada por completo? Y esa parte donde lo están rodeando, esa parte se va a constituir en el lagar de Dios. Hermanos amados, dice: y fue pisado el lagar. Hermanos amados, ¿quién es el que pisa el lagar? Pues nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. Isaías 63:1-6 nos dice lo siguiente. Escuche: ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, vestido con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Oiga cómo se está identificando. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Oiga lo que dice el Señor: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo.
Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Quién va a pisar el lagar? Cristo. Y Él se va a manchar de la sangre de aquellos que no quisieron ser rociados con su sangre para salvación y vida eterna. Porque Él dio su sangre por ti y por mi iglesia. Y hoy, a través de la predicación del Evangelio, estamos ofreciendo a los demás lo que ya nos fue dado a cada uno de nosotros, que es perdón, salvación y vida eterna en la preciosa sangre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Como no quisieron su sangre, entonces ahora el Señor va a sacar su propia sangre. Los va a aplastar. Los va, hermanos amados, a destripar, por decirlo de esa manera, hermano. Y lo va a hacer con ira, y lo va a hacer con un acto de venganza. Y no quiero que malinterprete la figura del Señor como un Dios que se venga porque le place vengarse. No, Él está haciendo una venganza de justicia. Se recuerda las almas debajo del altar que le decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Le digo: Señor, espérense, descansen un poquito hasta que haya entrado la plenitud de vuestros hermanos, que tendrán que ser mártires como vosotros. Iglesia, cuando leemos todos estos versículos nos damos cuenta que el Evangelio no es fácil, que el Evangelio va a ser difícil. Pero yo le digo, es cierto, va a ser difícil, pero el Señor no nos ha dejado solos. Nos ha dejado su Santo Espíritu para que nos ayude a llegar hasta el final. Y si todavía algunos decimos que el Evangelio es difícil, seguir a Cristo es difícil, sí, le digo, no es fácil, hermano, pero le digo, pero no seguir a Cristo va a ser peor todavía para nosotros. Y dice, versículo 20, ya con esto cerramos: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿De cuál ciudad? Jerusalén. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hermano, cuando usted estudia un poquito esto, se da cuenta que 1600 estadios es una medida de distancia. Y esa medida de distancia representa alrededor de 300 kilómetros de distancia. Ahora, si nosotros venimos y, amados, ¿cuántos conocen un poquito de volumetría? Para encontrar el volumen de algo se necesita medir el largo por el ancho por la altura. Ya nos está dando las medidas. La largura, 300 kilómetros. La anchura de un caballo, aproximadamente entre 80 y 1 y fracción, depende del tipo de caballo. Y la altura de los frenos, es decir, donde le ponen en la boca al caballo, depende de la raza, 1,20 a 1,50 m. Hermanos, si nosotros ubicamos todo eso y hacemos la matemática, no es una clase de matemática hoy, pero déjenme decirle que se necesitarían alrededor de 66 millones de personas. Cada persona emite 5 litros de sangre. Ahora, cuando se destripa, necesitarían alrededor de 66 millones de personas destripadas para que ese volumen de sangre llegue y tope a la boca de los caballos. Pero, hermano, pero esto es un ejemplo. Mas la palabra del Señor nos refleja de que se levantan contra Jerusalén, se levanta un ejército de 200 millones de jinetes. Y encontramos otro dato muy interesante, que dice que 300 kilómetros, o mejor dicho, los 1600 estadios, es la distancia que tenía el reino de Judá en la antigüedad. Lo cual está diciendo, hermano, que alrededor de todo aquello, donde esté rodeado, en esa distancia, va a correr sangre, no en volúmenes, sino en cantidades admirables.
hermano. ¿Y quién lo está haciendo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuérdense que cuando Israel esté asediada, dice la palabra del Señor, como le dijeron los ángeles en el libro de Hechos: varones Galileos, ¿qué es lo que vosotros veis? Este mismo Jesús que veis ir, este mismo ha de venir con poder y con gloria. La palabra también nos dice, hermanos, que en aquel día el Señor se parará en el monte de los olivos y se abrirá un gran valle en medio de ese lugar. Hermanos, ese es el momento cuando el Señor viene. ¿A qué? A pisar el lagar de la ira de Dios. Hoy estas palabras parecen fuertes, parece un ambiente que no es nada agradable. Miren, ni aménes ni gloria a Dios han habido. Estamos temerosos, hermano. Pero usted tiene que estar consciente de algo. ¿Cuántos tenemos a Cristo? Entonces dígale la parte, entonces no tenemos nada que temer, dígale. Esto solamente es información, dígale. Esto solamente es seguridad y plenitud de que lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo se cumplirá, pero el Señor ha dicho que usted y yo no hemos sido llamados para ira, sino para alcanzar misericordia. Alabanza y gloria sea a Dios. Hermanos amados, preparemos nuestros corazones, vamos a pasar al momento de la Santa Cena del Señor. También es necesario hacer el llamado. Si hay personas nuevas que